Bienvenidos a Morna, el podcast. Oye, el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante para aquellos que están involucrados en la producción de productos de inteligencia artificial a su mayor escala, ¿no? Y son los 5 pasos para alcanzar la inteligencia general artificial. O bueno, estos 5 pasos realmente son una guía aproximada, según los que nos comentó Sam Altman, en cuáles son sus planificaciones internas para llegar al sucesor de GPT. Claro, estamos hablando de una visión de una persona, ¿sí? Que en un año ha venido transformando una sociedad que ahora se está acostumbrando al tema de inteligencia artificial. Sí. Y que pienso yo que esa ruta también puede cambiar. Yo soy de los que piensa que si tú tienes una visión y en el camino no cambia esa visión o no se modifica, pues la visión o está demasiado perfecta o está mal, pienso yo. ¿Por qué? Cierto. Porque la misma circunstancia, la misma adopción de las personas y la misma necesidad es la que te puede llevar a el objetivo que en realidad tú quieres. Ahora, es proporcional. Es proporcional lo que dices porque, de hecho, de estos elementos que vamos a discutir el día de hoy, ya ellos tienen avances pequeños en diferentes áreas. No es un crecimiento lineal. No es como que terminan de perfeccionar uno para ir al siguiente. Es una hoja de ruta que se está armando, ¿sí? Digamos así, en las empresas, bajo su capacidad. Ahora, me gustaría, ahí es donde yo quiero llegar, si Sam Altman también está siendo transformado por la misma inteligencia artificial. Si su misma inteligencia artificial le dice, oye, yo sé que tú quieres llegar a estos 5 pasos claves, que es lo que tú ves, pero basado en los datos, basado en lo que yo estoy haciendo, lo que estoy analizando como inteligencia artificial, seguro, el rumbo y el camino de todo lo que estamos haciendo, ahora se va en otra dirección. En otras direcciones. Sí, de hecho muy interesante, porque entonces les comento, el primer tema o el primer paso que teníamos que cumplir con la inteligencia artificial, de hecho está muy correlacionado con un producto que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, y es el de superar a un chatbot, ¿no? El primero es la inteligencia artificial conversacional. Esto es lo que nos familiarizamos la primera vez que empezamos a interactuar con GPT o ChatGPT. Ese ámbito está bastante logrado, pero nadie puede decirte a día de hoy que la inteligencia artificial conversacional es perfecta. Nosotros nos hemos enfrentado de todas las imperfecciones que pueden tener como producto. Incluso en un año hemos evolucionado muchísimo porque lo que es la inteligencia artificial hace un año, solo a nivel de chatbot, de lo que uno escribía y las respuestas que te daba, la cantidad de alucinaciones, Abraham, que teníamos antes, todavía alucina, sí. Pero es que ahora es muy creativo. O sea, ahora la inteligencia artificial responde de una manera, solo con un año, de una manera, si antes hablabas con un niño de 5 años y te respondía muy bien, ahora estás hablando con una persona... Un universitario. Sí, definitivamente. Esos son los saltos que ellos están hablando, ¿no? Porque al principio GPT 3.5 no podía pasar exámenes de 6º grado de matemáticas. Ahora con la nueva versión del O1 pueden superar el nivel de respuesta de exámenes a niveles universitarios y hasta de doctorados. Entonces definitivamente hemos visto un avance enorme. Pero principalmente como un dato importante que debemos tener en cuenta para ello es que los chatbots, ¿verdad? Los GPTs no son inteligentes bajo las consideraciones que tenemos sobre la inteligencia humana. Su sistema es bastante básico. Ellos realmente están ahí para ser muy buenos adivinando la siguiente palabra, adivinando el siguiente toque. Entonces, cuando ellos saben que después de perro debería ser el perro está o el perro es donde se volvieron increíblemente potentes. Tienen la capacidad de darle puntaje a cuál es la mejor palabra siguiente. Y cuando ellos terminen un texto, nosotros los humanos lo interpretamos como inteligencia. Pero lo que me sorprende de eso es que, no sé si les ha pasado que a veces ustedes están razonando algo o pensando algo, una respuesta, y dicen, pero es que tengo 2 respuestas para la misma pregunta. Y ahora cuando tú le preguntas a ChatGPT o ya a Cloud, ya te está dando 2 vertientes de respuestas posibles que tú eliges cuál es la que te gusta. Sí, te está dando Pero opciones. de una vez te está dando opciones. Eso quiere decir que a nivel de pensamiento o a nivel de tokens, es decir, él está diciendo cuál es el siguiente token, pero no está haciendo un poco... ¿cómo se llama en la ciencia cuando puede pasar 2 cosas al mismo tiempo? Cuántico. Un poco cuántico, Sí. un poco cuántico en cuanto a la posible respuesta. Yo lo que pienso es que fue un ajuste que hicieron a nivel de prompting, ¿no? Se dieron cuenta de que si le daban al chatbot la capacidad de ser muy decidido con su respuesta,
se quedaba cortas en muchas situaciones. Entonces le dijeron, no te conformes con una respuesta, trata de dar múltiples posibilidades a todas las cosas que te preguntan. Pero no es verdadero razonamiento porque él no piensa dos veces las cosas. Y O ahí es sea, donde vamos al todavía no segundo hemos paso. llegado, todavía, Abraham, no hemos llegado al nivel de razonar, ¿no? Acabamos de llegar. Acabamos De llegar y es el segundo punto, el segundo paso para alcanzar esta inteligencia general. Este es el segundo, digamos, sí, el segundo paso de la hoja de ruta gigante que hay humanamente, donde uno dice, bueno, ¿cuántos pasos deben llegar hasta que lleguemos a Skynet? Exacto. ¿Cuántos pasos para Skynet? ¿Cuántos pasos para que una inteligencia artificial lo pueda controlar todo? Y el segundo es el razonamiento. El segundo son los razonamientos. A ese punto de los razonamientos que dices que acabamos de llegar, Sí. es fundamental que como público entendamos cuál es la diferencia en lo que está actualmente en los chatbots y por qué ellos no están razonando a ahora razono. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre es por la información que tengo, que doy una respuesta y ya? No, el proceso es más similar a cómo razona el ser humano. Lo que pasa es que no se conforma con la primera respuesta que da. Nosotros cuando estamos hablando con otras personas o estamos lidiando con un problema difícil, nosotros pensamos en una respuesta y luego analizamos esa respuesta a ver si es válida bajo nuestro propio juicio. Cuando estamos indecisos y queremos que salga la mejor versión posible de eso, pensamos una misma respuesta una y otra vez hasta que alcanzamos la meta que estamos tratando de lograr. La característica que tienen estos razonadores es que ellos gastan tokens dando una primera respuesta, leen su respuesta, ven vacíos en ese pensamiento y vuelven a generar otra respuesta. Este proceso puede ocurrir múltiples veces antes que decida esta respuesta Esta es es la respuesta satisfactoria. la correcta. Sí. Okay. Ese es el producto llamado O1 de OpenAI. No es ChatGPT O1. Ellos no lo están pensando como una nueva versión de ChatGPT porque de hecho conversacionalmente es medio tonto, ¿no? Él no está ahí para que converses con él, no es un chatbot, no es una inteligencia artificial para conversar, está ahí para lidiar con problemas matemáticos o de lógica. Ahora, es importante también, ChatGPT es un producto de OpenAI que se conecta, digamos así, a la inteligencia artificial de OpenAI. Es básicamente una interfaz nada más. Exacto, ChatGPT es una interfaz. Es una interfaz. Y todos estos modelos que le está diciendo él como O1 ya sí es el core o del núcleo de la inteligencia artificial o las distintas inteligencias artificiales, que entre ellos primero vino GPT 3.5, que fue el que más se conoció el año pasado, Sí. luego 4, ahora es O1. O1. Su Que- primer modelo razonador. El primer modelo que razona, o sea, que razona porque no entrega respuestas por entregarlo, sino que además de, bueno, está la respuesta, voy a razonar si está correcto. Sí, voy a pensarlo varias veces hasta que sea una respuesta óptima bajo qué tipo de parámetros. Por lo menos actualmente tenemos O1 Preview porque ellos todavía no han decidido cuánto tiempo deberían dejar al modelo de inteligencia artificial pensar. ¿Cuántas respuestas internas le voy a permitir? Seguro que lo limitaron artificialmente a unas 4 o 5 respuestas internas para que el modelo tuviera tiempo de dar algo óptimo, pero el potencial es tan enorme de estos razonadores que si ellos desbloquean eso, sobre todo nosotros los desarrolladores, nosotros podemos definir que le damos un problema muy complejo y le decimos piénsalo 3 horas. Y él va a reiterar decenas o hasta cientos de veces un problema y te va a decir cuál es la mejor solución que encontró en esas 3 horas. Esto es increíble para investigación. Exacto, piensa todas las posibilidades. Está analizando todas las posibilidades. 14 millones de posibilidades. Lo que nos da esto de encontrar nuevas moléculas de proteína, encontrar células cancerígenas, errores por completo. eliminar márgenes de errores por completo, como darle toda tu contabilidad y hacer que te la organice perfectamente en cuestión de horas. Pero tienes que darle tiempo para pensar. La única limitación ahorita es que OpenAI no le está dando. Ahí es donde voy con todo esto. Si llegamos a este paso número 2, es posible, hay una posibilidad de que se agreguen nuevos pasos antes de llegar a los siguientes, o se agreguen ya, o las siguientes 3 o 4 puntos que existen pasen de inmediato. Sí. ¿Por qué? Porque este paso lo que va a hacer es una evolución dentro de la parte de inteligencia artificial, porque ella misma se está digamos así, dando las posibles soluciones siguientes que necesita el ser humano, las necesidades. Si lo ponemos en línea de tiempo, a OpenAI le tomó 5 años perfeccionar el proyecto GPT. ¿Okay? Y O1, el primer razonador de ellos, le tomó 1,5 años, 1 año y medio, les tomó alcanzar esa meta. Si lo vemos así, y Sam Altman así lo prevé,
cada paso va a ser más rápido que el anterior. Entonces, Lo, pudiéramos lo que, tener el lo que siguiente quiere paso. decir es que todo esto que estamos hablando, no estamos hablando de futuro. No, estamos hablando Estamos de hablando- presente inmediato, antes de tu próximo cumpleaños. Exacto, son cosas que van a estar pasando, que tú vas a estar, y que nosotros como empresarios, personas de negocios, si tú estás emprendiendo, si tienes ya un negocio como tal y no sabes cómo organizar, si tienes pensado una idea de negocio, todavía no la has ejecutado, te tienes que ya montar en todo esto, porque Sí. es algo que ya está pasando, que tu competencia también lo está estudiando y evidentemente, como hemos hablado ya en los podcasts anteriores, esto no viene a sustituirnos, viene a hacernos crecer y a ir más rápido en estos negocios y va a sustituir es a quien sabe, o sea, a quien no sabe por quien sabe. Exactamente. Y es que mira, esto también es una excelente estrategia para cualquier negocio. Ellos no construyeron los razonadores porque intuitivamente les gustaba esa meta de que la inteligencia artificial razonara. Era porque sin que razonara no podían llegar al paso 3. Es decir, ellos construyeron una herramienta que les va a permitir seguir Sí, avanzando. yo me imagino que bifurcaron en programación, se llama un orden de árbol, ¿no? Tú dices, el objetivo es Skynet, perfecto, ok. Busquemos, y hay evidentemente cosas que evitan de que sea un Skynet. Sí. Pero a lo último sí, los robots Tesla, todo esto que viene pasando, viene con el hecho de queremos que algo pueda hacer la mayoría de nuestras tareas incómodas, la mayoría de nuestras tareas rutinarias, para que el ser humano se concentre Ujú. en lo creativo, ¿sí? En lo que evolucione al mismo ser humano. Totalmente, ¿Ya? totalmente. Entonces, desde allí uno dice, bueno, para poder llegar a eso, al producto ideal, ¿qué necesitamos? Necesitamos esto. Para ayudarse a sí mismos. Exacto. Un problema que estaban teniendo con el paso 1 de los chatbots es que dedicaron muchísimas horas humanas a tratar de entender si la respuesta que estaba dando GPT era correcta. Con los razonadores, ellos ponen el segundo tipo de modelo a analizar la respuesta del primer tipo de modelo. Imagínate. Y que el segundo O sea, tipo no- te diga si el primero está superando su calidad. Entonces, ellos están, el proceso que nosotros les ofrecemos a nuestros clientes lo están haciendo ellos internamente, donde voy a crear una herramienta que me permita no necesitar más personas para que analicen la herramienta número 1. Exacto. Perfecto, por ese O sea que ámbito. van evolucionando su herramienta. Exacto. Ellos mismos van... Van construyendo lo que ellos necesitan y construyendo- resulta que tiene utilidades externas. Sobre cómo van avanzando en diferentes aspectos. Bueno, el paso 1, tenemos modelos como Nemotron de NVIDIA, que sin ser razonadores, razonan su respuesta porque la dividen en pasos, lo que le da a un modelo de lenguaje tradicional poder entendiendo lo que ya escribió para ser más preciso con lo que va a escribir. ¿Okay? No necesita varias pasadas para ser un poquito más inteligente paso por paso. Pero bueno, ya llegamos al punto de los razonadores que sí tienen que alcanzar esa meta. Esos razonadores evidentemente también van a ayudar matemáticos. Ya lo toda están la- haciendo. Todas a las día de hoy lo están cuestiones haciendo. físicos, problemas. Y si esto lo combinamos con lo que también está viniendo en paralelo, que es la computación cuántica, a todo lo que se puede llegar en cuanto a cosas que no les hemos encontrado solución, como cómo el humano va a alcanzar la velocidad de la luz, por decirte algo. Exacto. Sí, no, Sí, es que muy queremos interesante lo que alcanzar- comenta, porque esa fue su primera métrica de demostrar lo valioso que era O1. Sí. Ahora, otra cosa, ¿sabes qué? Yo he estado viendo mucho en Instagram que han venido este último año también, no sé si también les ha pasado, entonces, noticias y noticias de nuevos tratamientos, nuevos tipos de exámenes, que es para el cáncer, para enfermedades que antes y que pasaron años no se podía, no se encontraba una vacuna, no se encontraba esto. Y últimamente, y te hablo en estos últimos 2 meses, una cosa de encontraron el tratamiento para no sé qué, ya le aplicaron la primera vacuna, ya encontraron tratamiento para diferentes tipos de cáncer. Entonces, me pregunto si toda esta evolución que hemos percibido también tiene que ver con inteligencia artificial. Sí, Y yo me imagino que sí. en efecto. De hecho, con una simple googleada, nuestros usuarios acá en YouTube que nos están viendo podrán revisar que ahora los premios Nobel están teniendo el debate interno por el ganador que hubo reciente de si ellos van a permitir entregarle premios a personas que no son del campo, pero gracias a herramientas de inteligencia artificial ganan a través de grandes Que ahora descubrimientos. Entonces, ya no necesitas ser físico para ganar un premio Nobel de la física, porque hiciste avances tan considerables en el Claro. área, porque le diste la información correcta a una inteligencia artificial y hizo el trabajo. Si eres un estudiante universitario, Quizá no eres el más inteligente del mundo, pero
Nada, o encontraste la solución de que, Fue pila. que la inteligencia artificial te diera la solución para... Porque ese proceso toma mucho tiempo, el hecho de el trabajo duro antes de llegar a las conclusiones correctas. Ahora podemos poner a la inteligencia artificial a cumplir eso. Pero el siguiente paso. Excelente. El siguiente paso es bastante útil porque como Kevin lo estaba mencionando claramente, hay cosas que no hemos adelantado y en este aspecto nosotros nos hemos adelantado internamente. El tercer paso son los agentes de inteligencia artificial, que necesitan los primeros dos pasos para llegar a este punto. Un agente debe entender grandes cantidades de información y saber qué comunicarte, pero también tiene que razonar qué acciones tomar en situaciones particulares. Entonces, la capacidad que tienen los agentes es que interpretan grandes cantidades de información y razonan si una decisión es correcta o no correcta para activar funciones en una computadora, en un restaurante, en una empresa, en lo que sea. Habíamos estado leyendo de que la competencia que es Anthropic, ¿no? Había empezado a hacer agentes, empezado a crear agentes ya. Sí. Él no tiene el primer modelo de razonamiento, o si ellos tienen un modelo de razonamiento. No, ellos utilizaron su ventaja de que a nivel de chatbot tienen el mejor chatbot del mercado y ese chatbot sabe escribir comandos, es muy bueno generando comandos. Entonces, el propio chatbot, sin razonarlo, solo con un alto nivel de inteligencia a nivel de percepción, está tomando decisiones en tu computadora para cumplir tus órdenes, ¿no? Agentes son inteligencia artificial capacitadas solo para tareas en específicas. Sí. ¿Cierto? Sí. Por decir, bueno, yo tengo la mejor persona creando hojas de cálculos de Excel. Si le digo, mira, yo necesito que me crees unos cálculos de Excel, que hagan tales gráficos, que hagan tales cálculos, esta es la base de datos. Y ellos solo, literal, entran en el Excel, empiezan a generar todos los formularios y hasta conseguir la solución va a estar trabajando y analizando y comportándose de una manera hasta que bueno, lo que me pidieron a mí es que me entregaran un reporte de este tipo. Sí. Y hasta que no consiga eso, no lo hace. No detengo. Pero entonces hay puntos que debemos ser cuidadosos porque Anthropic se puede considerar que se adelantó a los agentes y esta nueva herramienta que ellos ponen a su modelo de lenguaje a tomar decisiones dentro de tu computadora es imprecisa, se queda trancada, a veces por algo tan simple como que le está dando clic un píxel muy lejos de donde el botón está y se queda trancada en esa decisión porque no está razonando si es la mejor Y decisión. esto ya está, Eso al ya aire está también. disponible el día de hoy. O sea que Entonces, hoy en día estamos hasta el tercer punto. Claro, estamos esto todavía a no está medias. público. Exacto, estamos a medias. El tercer punto, que es de los agentes, está en este momento, mientras que estamos hablando, lo están perfeccionando, lo están probando. Sí. O sea, que ya de por sí uno le puede decir, toma, Anthropic, entra a la computadora, coloquemos y nada, yo te digo que vayas y me analices todos los archivos en mi carpeta de descarga y analices cuáles son basura y empieza a eliminarme eso. Sí, encuentra todos los archivos de mi computadora que que son de la empresa vieja y elimínalos. Entonces él tiene que entrar archivo por archivo, interpretar Carpeta si por es de la carpeta y empresa empezar a vieja analizarlo. y empezar a borrar esos, ¿no? Pero es definitivamente algo muy experimental porque todavía es impreciso y lento, pero ya estamos ahí, ya estamos encaminados a la dirección donde los agentes van a empezar a tomar decisiones en tu computadora, si se lo permiten, muchos te piden permiso, y eventualmente en nuestros teléfonos. ¿Qué es lo que estamos nosotros debatiendo? De que Gemini en los teléfonos de Android no está siendo todavía un agente competente, porque no te sabe seguir órdenes complejas. Pero las grandes compañías están interesadas en construir estos agentes. Entonces cada actualización va a ser mejor que la anterior. Es que ahora a todos se les quiere incluir agentes, ¿no? Sí. Porque, bueno, ahorita tenemos juguetes nuevos. Sí. Por ejemplo, por un lado tenemos el Samsung S24 que estamos probando inteligencia artificial. Al mismo tiempo estamos grabando la conversación para pasarla. Ella misma tiene inteligencia artificial también. Me entrega resúmenes, todo eso. El Pixel, que está también por aquí, también lo hace. También tiene inteligencia artificial propia. Allí ya se procesa. La inteligencia artificial ya está siendo procesada en el dispositivo sin internet. Sin internet. Esas son sus capacidades. Tiene las capacidades. Y todo, o sea, ella tiene un asistente ya a la que tú le dices Bisbee y ella empieza a comunicarse, agéndame una reunión. En ambos casos, el asistente más poderoso es el que necesita estar conectado a internet.
Lo que diferencia a este modelo Pixel, que eventualmente también los dispositivos Samsung lo van a tener, es que tiene la capacidad interna de desconectarlo, de ponerlo en modo avión y todavía tener un pequeño agente de inteligencia artificial interno que cumpla ciertas funciones limitadas. Pero estamos hablando de a día de hoy, donde las compañías han tenido tan solo un año para crear nuevos dispositivos. Imagínate lo que va a pasar el año que viene con los nuevos modelos de teléfono que ya tienen esto totalmente claro. Sé cuánta RAM debo ponerle, cuánto poder de procesamiento y qué cosas debería hacer en el teléfono. Sí, que siento que, aunque lo estamos probando y es tremenda herramienta y evidentemente no todos los teléfonos lo tienen, siento que es aún bruta, ¿sí? Yo que la he experimentado, bueno, pero no me entendió por completo, no me dijo algo por completo y esto se va a ir mejorando en el camino porque ya va a ir escuchando todo lo que yo hablo, cómo hablo, Sí. incluso mis errores gramaticales, porque todo eso Te lo va a hace decir. de que eso funcione bien. Va a ser información neta que van a tener ahí. Vamos con el cuarto punto que creo que es el que nos va a emocionar más a nosotros, porque tenemos muchas ideas creativas de productos, nos encanta diseñar nuevos productos, nuevos desarrollos, y es el caso de los inventores. Cuando hablamos del premio Nobel, cuando hablamos de la capacidad de estudio de nuestro segundo capítulo o tercer capítulo donde hablamos de cómo crear una empresa en 5 o 10 minutos con IA, estamos hablando de invenciones, innovaciones. La inteligencia artificial no es capaz de hacerte nuevas creaciones a día de hoy sin un input constante humano, tanto para verificar errores como para dar ideas de desde dónde comenzar. Vale, Ese es el porque va cuarto punto. agarrando también, ya tiene cierto entrenamiento y ella absorbe o entrega información de cierta manera de lo que ya tiene. Sí, pero entonces Sí. tenemos el chatbot que tiene información, tiene mucho conocimiento, tenemos el razonador que duda si es posible, tenemos los agentes que saben qué funciones iniciar para lograr un objetivo, pero luego el inventor, como inteligencia artificial, va a tener la potestad de decir, necesitamos encontrar la solución a este problema. Yo encontré problemas y este problema no me gusta, voy a encontrar una solución a este problema. Y ahí donde empiezan las cosas maravillosas para el mundo, donde es nuevas curas, nuevas vacunas, nueva maquinaria, maquinaria más eficiente que no necesita combustibles fósiles, o sea, las posibilidades son infinitas. A mí me da un poco de temor. Sí. Porque Por nuevas si armas. venimos hablando, Sí. no solamente por nuevas armas, que también me da temor por Sí. todo eso, ¿no? No sé si ustedes, uno desde el podcast 1 viene hablando de qué queda para el ser humano, o sea, cómo va a venir todo el tema de trabajo, qué queda para el ser humano a nivel laboral, qué queda para el ser humano a nivel de, ¿por qué contrataría una persona? ¿Sí? Para un trabajo en específico, si es para crear, que es lo que habíamos quedado, Abraham, Sí. en los podcasts anteriores, de mira, el humano va a ser, en este mismo podcast, hace un rato lo estábamos hablando de cómo es ahorita, la idea es que el humano quede para lo creativo. Sí. ¿Esto no sustituye también lo creativo? Yo diría que sustituye lo creativo cuando se trata de lidiar con problemas, no de crear arte, porque el arte no es un problema, el entretenimiento no es un problema, la poesía no es un problema. Realmente estos inventores van a estar diseñados porque le ponemos dificultades delante, pero la dificultad no puede ser encuentra o crea una flor que le guste a todo el mundo, porque es que él no puede comprender que le gustaría a todo el mundo. O sea, es demasiada información y demasiadas variables incluso para una inteligencia artificial. Pero como no hay un problema que resolver, creo que el arte va a seguir siendo meramente humano. El arte, digamos así, lo manual, pero cuando estamos hablando de crear nuevas vacunas y que todo el espacio que está abriendo la inteligencia artificial, mosca, no quiero ser pesimista, Sí, yo te entiendo. pero tú contratas a un montón de personas, a un montón de soluciones y ya tienes las soluciones de las inteligencias artificiales y todo lo demás. Entonces dejas solo a los creativos, pero me estás diciendo ahora que en este punto los creativos Son sustituibles. son sustituibles también. Sí. O sea que tienes que ser extremadamente creativo. Tienes que ser extremadamente creativo y, ojo, puedes ser más rápido que los inventores. Cada escala que estamos explicando, chatbots, razonadores, agentes, inventores, cada uno va a necesitar exponencialmente más poder de cómputo. Entonces, digamos que un inventor sí puede encontrar unas cosas, pero quizás va a necesitar 2 granjas de servidores durante 2 meses para lograr una superinvención. Tú quizás, Eso hasta que lo perfecciones. Porque, hasta que lo perfeccione. porque ya vienen... Sí. Pero tenemos un Ok, problema. pero van a utilizar a los mismos inventores para inventar de Para cómo solucionar ese hacer problema. para bajar Exacto. la energía. Por Bajar eso el tiene consumo de los consumo. servidores, bajar todo eso. Pero entonces es un proceso que para que el humano lo ejecute, una vez el inventor le diga que existe la solución, va a tomar tiempo.
Mira que nosotros hemos llegado a un punto donde estamos bajando el ritmo de qué tan pequeño podemos fabricar las computadoras. Ese problema, incluso cuando ellos nos digan el cómo, es encontrar los supermateriales, mejorar la fábrica. Una nueva fábrica de microprocesadores tarda de 6 a 7 años en construirse. Ahí ellos no nos van a poder hacer favores. Nos van a dar el roadmap, pero No, nosotros claro, no tenemos que van a. ejecutarlo. Pero entonces el humano quedaría para el tema accionar, para Sí, ejecutar lo que más bien la inteligencia. Entonces no seríamos más bien trabajadores de la inteligencia artificial en ese punto. en teoría estaríamos aplicando lo que la inteligencia artificial nos dice que es la mejor ruta. Ahí es donde empieza Skynet, porque entonces se empieza a sentir dueño de nosotros. Sí, sí. Aunque nosotros decidimos, ahí podemos ser tercos y orgánicos y decir que no me gusta, no me gusta la opción que me estás dando y no la voy a hacer esta, que otra inteligencia artificial me dice y llega el punto donde tienes que escoger el peor de dos males, ¿no? Quizás diferentes compañías de esta diciéndote cuál es la mejor invención. Pero el último, Claro, siempre y cuando esperemos que sea así, que estos grandes directores de estas compañías siempre tengan el valor ético, valor moral, sí. No, aplique todas las normas de la inteligencia artificial que protegen al ser humano, sí, lo contrario, porque de cierta manera, y como decía Bill Gates hace tiempo, ¿no? Mira, el humano va a tener que trabajar menos. Tú comentabas también de que el humano, digamos así, más bien la tecnología va a tener que pagarle al humano. O sea, sí, en efecto. A que tome acciones o que haga cosas distintas o simplemente vamos a tener una especie de situación donde tú inviertes en una computadora y esa computadora trabaja para ti, cumpliendo diferentes funciones en el mundo y tú por mantenerla encendida, esa computadora te genera dinero a ti. Entonces van a ver como como la blockchain. inversión. Sí, o como comprar un taxi y que ese taxi trabaja para ti. Por más que ahorita necesite un conductor, pero en el futuro ese taxi no va a necesitar un conductor. Ok, Tú vas a hacer entonces, inversiones a largo plazo. por eso hay que mantenerse en punta de lanza con la información que nosotros suministramos y con muchísima más información, evidentemente. ¿Para qué? Para que en el momento que llegue todo esto, sepamos tanto y estemos a la vanguardia de que, ajá, bueno, ¿y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar conmigo? Sí. Con mi profesión. ¿Cómo la cambio? ¿Cómo la trastorno? ¿Cómo aprovecho estos cambios para no quedarme fuera del mercado laboral o del mercado de las invenciones y las innovaciones, sino montarme en este progreso y impulsarlo? Porque un humano usando un inventor, un humano utilizando agentes, un humano utilizando razonadores, va a ser una persona altamente eficiente. ¿Okay? Y por último, tenemos que concluir esto porque si no se van a quedar con las ganas antes que se nos acabe el tiempo. Vamos a dejar el último para el otro capítulo. Le vamos es organizaciones o lo que conocemos como inteligencia artificial general. Cuando llegamos al punto donde... Organizaciones, hablamos de organizadores. No, organizaciones. Te explico. Una inteligencia artificial general no es un solo ente, ¿verdad? Es como un activador que tiene múltiples agentes, múltiples razonadores y múltiples inventores y tiene una conciencia general sumando todos esos. Entonces es como una mentalidad de hormiga. Ok. Sí. Hay muchas inteligencias artificiales, están encargados de cada una de las cosas y estas inteligencias artificiales van a saber qué hacen las otras inteligencias artificiales para colocarlas en marcha. Exacto. No va a funcionar tanto como un cerebro humano, sino como un enjambre. Y así, de hecho, No, enjambre... sí, yo mismo Sí. me voy a botar. En efecto, porque esa capitanía, ese conjunto de inteligencias artificiales puede manejar la contabilidad, el marketing, el desarrollo y la planificación de una empresa entera. Puede comunicarse con distribuidores para pedir recursos base. Puede comunicarse con Cuando hablo de que se puede comunicar es que quizás ella no tiene toda la información de ella, sabes mandar. Dice, mira, ¿qué es lo que tú estás necesitando? Que pidamos una cotización de 1000 cauchos de China. Vamos. Le dice a la inteligencia, activa a la gente de importación. Mira, necesitamos 1000 cotizaciones de tal, entre precio y esto, negocia con los chinos. Sí. Y el agente es el que se encarga y el que le entrega un resultado y le dice, jefe, ya los tengo, los chinos me dijeron esto. Y este es el que... Con más terror aún, el objetivo de esa organización es construir un edificio. Y la información que recolecta sabe que hay 2 vecinos y necesita una de las 2 casas. Bueno, se comunica con los vecinos y inventa un conflicto para que empiecen a tener conflicto esos vecinos y una quiera vender la casa. Esa clase de planificación a largo plazo, de resolución de problemas, es lo que puede alcanzar una organización de este tipo.
Ok, entonces, estos organizadores van a permitir comunicarse con cada uno de los agentes y hacer todo el trabajo y hasta aquí no se logre, no se va a quedar quieto. O sea, va a No. poder decir, bueno, administración, ya tenemos los cauchos, págale. Sí. O si tiene que lidiar con algún problema legal, eso también lo va a poder solucionar. Va a poder quizás llamar a abogados para que vayan a las instituciones a resolver un problema. Porque Imagínate, sabemos que ya hay modelos claro. que hablan, ¿no? Entonces, Pero todos esos claro, procesos. ¿cuánto tiempo puede pasar para todo esto, Abraham? Ya que si nos estás viendo, uno dice, bueno, estos locos están hablando estupideces, porque no va a pasar. Uno dice, no va a pasar, pero el año pasado decíamos, uno no tenía ni idea de cómo podía pasar, de que se pudiera analizar tanta data y en tan solo un año hayan crecimientos a nivel tecnológico tan grandes, una evolución científica tan grande, médica, o sea, en todas las áreas hasta astronómicas Sí. se están viendo una evolución con todo esto de la inteligencia artificial. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar para cada uno de estos? Si seguimos la evolución natural y tenemos en cuenta de que el proyecto GPT lleva 5 años, que la decisión de empezar a desarrollar los razonadores duró 18 meses, se proyecta entonces que los razonadores deberían estar completados y lanzados nuevas versiones de razonadores para enero del próximo año, enero 2025. Si seguimos con esa escala de crecimiento, para octubre del año que viene ya tendremos agentes completos cumpliendo funciones en Internet, en tu casa, en tu computadora. Para el 2026, tan solo 3 o 4 meses después, tendremos inventores. Y debido a la escala de crecimiento, ese mismo 2026 vamos a tener organizaciones enteras. Estamos hablando de 2 años. 2 años. 2 años. En 2 años podríamos completar. So, este podcast evidentemente es un poco, estamos hablando de advertir, prácticamente, estamos advirtiendo. Ya no es un llamado a la conciencia, Sí. ya no es un llamado a móntate, no, si no te has montado en lo que es la inteligencia artificial, déjame decirte que ya vas tarde, ¿sí? Eso es lo primero, vas tarde. Porque para cuando esto pase, evidentemente tenemos que estar adelante, porque si no, quedar en el último de la fila. Esperemos que no pase nada. Nada trágico en las personas porque que se mantengan. depende de muchas personas, depende de gobierno. Sí. Que si eres de gobierno es importante que escuches esto también. Que tomes decisiones. Porque es un tema de decisiones que hay que controlar, hay que Quizás tenga que crear ser una regulaciones, Sí. hay que saber de que esto viene sí o sí, ¿sí? Porque además mucho de esto es software libre ya. Hay que saber enseñar, es lo más importante, porque las naciones, escuchen esto bien, las naciones que se monten primero y que mejor enseñen, más rápido capacite a su ciudadano, puede cambiar el orden de la historia de esa nación. Como estamos hablando de las organizaciones como última meta de este pequeño Skynet, a países pequeños quizás les beneficie tener organizaciones de inteligencia artificial corriendo el gobierno y no humanos. Estas son consideraciones que antes se consideraban a largo plazo, ahora es a medio plazo. Ahora es que quizás en el 2030 pequeñas islas-naciones como son las que tenemos acá en el Caribe empiecen a considerar si el presidente debería ser una inteligencia artificial, que con tecnología blockchain puede ser perfectamente verificable todas sus acciones. Administrar fondos, administrar infraestructura. Salarios sin corrupción, inversión de actividades y proyectos públicos sin corrupción, todo eso pudiera ser permitido si se da ese voto de confianza a una inteligencia artificial y perfectamente verificable porque son líneas de código. Pero bueno, ahí nos estamos yendo a un muy buen material para nuestro próximo capítulo en el podcast. Por ahora nos tenemos que retirar y les tenemos que dar la invitación a que sigan explorando estos temas con nosotros. Nosotros siempre vamos a tratar de traer la información más fresca acá en More Than Podcast. Sí. Y bueno, ya saben, esto no es un material gratuito, ¿sí? Se trata de que, por favor, nos den like, lo compartan con sus personas. Miren que esto es algo que nos va a afectar a todos. Sí. A todos por completo. Entonces, pensar de que, ay, no, es que yo voy a seguir trabajando acá y esto no va a pasar nada en 5 años. Piensen en los próximos 5 años. Hay que pensar, hay que educarnos, hay que estar al día con esto y este va a ser nuestro trabajo, Abraham, enseñar, comunicar, ¿sí? Que todos los que nos rodean,
todos los que nos rodean, todos los que nos ven en nuestros podcasts, en nuestras redes sociales, se mantengan al día con la información que vamos aprendiendo también nosotros. Y también si necesitan alguna herramienta, algo para cumplir sus metas, bueno, acá también estamos disponibles en Mornas para eso. Pero Así bueno, mismo. muchas gracias por asistir, por estar con nosotros en este podcast y los vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.